I put some keywords. One keyword is stress memory. Another is in situ stress, acoustic emission, deformation rate analysis, and Kaiser effect. Deformation rate analysis. The deformation rate analysis utilizes the stress strain curves obtained from any actual test on rock samples to reconstruct the in situ stress the rock was subjected to. The approach to this test is to measure the strain difference between two completed load-on-load cycles under unusual compression. Acoustic emission, AE. Acoustic emission is the phenomenon of radiation of acoustic elastic waves in solid that occurs when a material undergoes irreversible changes in its internal structure. For example, as a result of crack formation or plastic deformation due to aging, temperature gradients, or external mechanical forces. Here is a little picture that shows how acoustic emission um, occurs on a solid by acoustic emission sensors. And here you can see the waves and the crack that these waves forms by a force. And Kaiser effect. The Kaiser effect is a phenomenon observed in geology and material science that describes a pattern of acoustic emission or seismicity in a body of rock or other material subjected to repeated cycles of mechanical stress. This word is important because Kaiser effect is cycles, and in diagrams you can see how the cycles forms in a graphic. In material that exhibits an initial seismic response under certain load, the Kaiser effect describes the absence of acoustic emission or seismic events until the load is exceeded, and the Kaiser effect results from discontinuities, fractures, created in material during previous steps that do not move, expand, or propagate until the former stress is exceeded. Here I did a diagram to resume all the presentation. Here you can see methods for in situ stress measurement. This is divided by 3. In situ stress memory, theory of in situ stress measurement on rocks, and methods for detection of in situ stresses. Here we are going to see deformation rate analysis, modes of inelastic strain, and evidence for in situ stress memory. And in this topic, we're going to see models for 2 modes of inelastic strain, stress in rock specimens under loading, and stress deviation in rock specimens under loading. And here we are going to see 3 more topics that are methods using actual loading, methods using hydrostatic pressure loading, and pore pressure effect. And in evidence for in situ stress memory, we have identification of in situ stress memory by deformation rate analysis, vertical stress, and horizontal stress. In situ stress memory, we have a deformation rate analysis. The term inelastic strain rate means an increment in the inelastic strain for a unit increase in the applied stress when the applied stress is increased at a constant rate. And in this picture, this first is a schematic illustration of the deformation rate analysis. This shows the actual stress, sigma, as a function of time applied for deformation rate analysis. This one shows and explains the definition of the strain difference function. Here you can see the cycles. Here it starts and then goes here and then start another cycle, and these are going to be numbered by I and J. And this one schematically demonstrate the behavior and the definition of folding point.
Here, when a rock starts to stress, it's going up, and when the rock is in the folding point, you can see is the upper point, and then when folds, it starts to decrease this function. Modes of inelastic strain using deformation rate analysis. You will see examples for a specimen of granodiorite first obtained from a depth of about 200 meters. Evidence for in situ stress memory. There may be a number of ways to verify the existence of the rock property of in situ stress memory. One of these is to compare the memory stresses obtained by deformation rate analysis with the in situ stresses measured by established methods. Here is a table that shows the densities and rock type of the cores obtained from the sites where the vertical memory stress have been measured. Yamamoto measured these types of rocks. Here you can see the rock type, the porosity, and dry bulk density, density of matrix, and wet bulk density. And this is the number of specimens used for the density measurement. This is a data after Yamamoto in 1990. Evidence for in situ stress memory. Identification of in situ stress memory by deformation rate analysis. If in situ stress memory exists, the reliable memory should be detected in the strain difference functions from the loading cycles that follows the first loading cycle. In most cases, the memory can be recognized as the fold that gives the largest change in the gradient of the function with respect to applied actual stress. Evidence for in situ stress memory. Here we have vertical stress. The relationship between the vertical stress of memory and the sampling depth thus determined is shown in the image. Linear lines indicates the theoretical relations determined for a number of assumed values of average density for the overburdened rocks. And this is the relation of vertical stress obtained by deformation rate analysis to sample depth. And these straight lines denote the relation of overburden pressure to depth for the assumed average densities of overburden rocks. This image, you can see the diagrams and graphics that shows in different depths. This is 376 meters, 448 meters, and 705 meters. And you can see that the strain difference functions measured on vertical specimens obtained at these depths, there is no a big change because of depth. Horizontal stresses. It can be seen that the memory stresses are well fitted to the curves. Independently of the rock type of the specimens, this observation supports the interpretation that the memory stress represents a stress component in a stress field. These are strain different functions on the horizontal specimens of 4 azimuth at 2 sites. Here you can see this is at 0 degree, 45 degree, 90 degree, and 135 degree. These all are in the orientation of west. No, east, sorry. Models for 2 modes of inelastic strain. Model A, this, may be taken as the model for the Kaiser effect or the inelastic strain of mode 1. The stress field in model B, here,
is uniform under the initial stresses, which are the stresses when the material have been welded. These two are a conceptual illustration of two composite models constructed to explain stress memories. H and S represent hard and soft constituents, hard and soft, respectively, of the composite. Model A is for the inelastic strain of mode 1. The continuants are welded each other in order not to cause misfits at their welded boundaries under atmospheric pressure. And model B is for the inelastic strain of mode 2. The constituents are welded in order not to cause misfits at the welded boundaries under constant stress. Methods for detection of in situ stresses. The raw core-based methods for measurement or detection of in situ stresses are classified into two groups, those using axial loading and those using the loading of hydrostatic pressure. The infer inelastic strain behaviors for composites under successive aniaxial loading, and these two figures show the behaviors theoretically inferred for mode 1 and mode 2 respectively, when the applied stress sigma is increased. This I is the cycles. You can see this is the first cycle, the second one, the third, and it continues. Summary and conclusions. Yamamoto hypothesized that the stress field in rocks is quasi-uniform at the in situ stress at a depth. The quasi-uniform stress means the field where stress concentrations has partly relaxed. The inelastic strain of rocks under axial loading consists of two modes of inelastic strain, mode 1 and mode 2. The inelastic strain of mode 1 is caused by stress concentrations that increase with an increase in applied stress difference. And the inelastic of mode 2 is caused by the stress concentrations that increase with the deviation in the applied stress field from the quasi-uniform stress field. And that is my presentation. Muy bien, Miguel. Me gustó la presentación. Gracias, profe. Una consulta nomás. Mira, Sí. tú mostraste que se calculó en CO, en 45, en 135 y en 90 me parece que fue. Ahí son 4 grados. Ahí, ese. ¿Ya? Y te salen DRA diferentes, ¿cierto? Sí. Te sale un DRA para 0, a 45, para todos esos datos, ¿ya? Sí. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo se correlaciona y quiero sacar un solo valor? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que hizo este caballero? Porque lo que calculó era una carga-descarga en 0 grados. Después la hizo en 45, en 90 y en 135. Perfecto. Ya, ¿y cuál es el último paso? Porque me quedó clarito el procedimiento, muy bien explicado. Perfecto. ¿Ya? Es que lo que entendí sobre todo es que son solo hipótesis. Como que lo que está relacionado con la corteza terrestre nada es como está como seguro. ¿Ya? Porque son hipótesis que Yamamoto planteó haciendo diferentes mediciones en rocas. Ya, sí, me quedó clarito. No, sí. Ah, ya, mira, 30 años después, estamos en 2020, esto fue en el año 90, ¿no? Sí. Nosotros usamos esto mismo, exactamente Sí, lo mismo. porque Yamamoto fue el que planteó el concepto de Deformation Rate Analysis. Sí, ya. Sí, porque antes creo que era Kanagawa con otro señor
que no recuerdo bien el apellido, ellos fueron los que plantearon el de emisión acústica en las rocas, que Claro. son Sí, japoneses todos. sí, sí, exactamente, sí. Sí, Mira, no, está más que bien, ya. Y los otros son hipótesis, claro. En la actualidad, claro, se hacen esos mismos ángulos, a difer- a difer- eh, o sea, en otras palabras, tú sacas muestras de roca con diferentes ángulos y le calculas el DRA. Y efectivamente salen así. Pero ahora sí. el punto está cómo correlacionas para una misma muestra, sacan diferentes ángulos, diferentes DRA. Lo que faltó acá, a lo mejor el Pepe no lo tiene, ya es la solución al sistema de ecuaciones. Para obtener, Ah, no. para obtener el tensor, el famoso tensor de esfuerzo. ¿Ya? No, no está en el paper, además que como lo tenía que resumir harto, No, porque sí, me perfecto. tocó el paper más largo. No, sí está bien. No, sí está. Fue muy buena la presentación, sí fue como ordenadita y de hecho te voy a poner un 7. Sí, ¿Ya? es que quise hacerlo muy ordenado para que se entendiera bien, porque si no iba a ser un enredo. Ya. Bueno, de hecho, esto es lo que. Tú estás en el curso de la. ¿En qué tú estás ahora en el curso que viene ahora, Sí, en el en B2? el B2 Ya, de perfecto. Dominique Ya, Vázquez. sí. Ya. Tenía la grabación en pausa, así que voy de nuevo. Un segundo. Ya. Tal como les comentaba, ya el UCS vamos a establecer cuál es la máxima resistencia que tiene este testigo, ¿ya? Lo vamos a poner en una prensa y vamos a ver hasta qué valor resiste, ¿ya? Es un ensayo destructivo. Este ensayo destructivo puede ser, se llama UCS simple, ¿ya? En el cual yo coloco una roca, ya este testigo preparado dentro de la prensa y lo cargo. Y lo cargo a una cierta velocidad de carga y a una cierta sensibilidad. Rolando, ¿te acuerdas tú cuál era la sensibilidad y la velocidad de carga para un UCS que está puesto en la norma? O los rangos, porque hay un rango. El tiro, profe, el tiro. El rango. La velocidad de 0,5 a 1 megapascal por segundo. Ya, perfecto. Quedémonos ahí. Entonces, se estandarizó y se dijo que la velocidad de carga para hacer un ensayo CS está entre 0,5 megapascales por segundo a 1, ¿ya? Y hay un tiempo de duración que también aparece en la norma. Rolando, 2 a 15 minutos. ya. Entonces, ¿en qué consiste? Supongamos que una roca revienta los 100 megapascales, ¿ya? Y yo no sé la velocidad de carga y le coloco una velocidad de carga tal como se la pusimos a la de tracción indirecta muy baja, 0,05. Entonces, si yo divido 100 y lo divido por 0,05, me va a dar no sé cuántos minutos. No va a dar. Si alguien tiene ahí una calculadora y lo divide 100 dividido por 0,05. 2000. 2000 segundos. Y eso en minutos son aproximados 33,3. minutos. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, si yo lo hiciera a una velocidad muy baja, ya se fijan que me da media hora de ensayo. Entonces, se estandarizó y dijeron, no puede durar más allá de ese tiempo que dice la norma, ¿ya? Entonces, para que no dure más allá, y ya los ciertos tipos de rocas nosotros ya lo conocemos, dijimos ya, entre tantos minutos tenemos que realizarlo, significa que el estándar de velocidad de carga está entre 0,5 y 1 megapascales, ¿ya? Entonces, la explicación, si yo hago un ensayo en forma rápida, le coloco el máximo de megapascales por segundo, ¿ya? ¿Qué podría pasar con la muestra? Tú mismo, Rolando. Si se le aplica a mayor velocidad, A mayor velocidad.
¿Romperá antes? Justamente no va a pasar eso. Cuando yo aprieto muy rápido, ya Ujú. la roca tiende a resistir más, Ah, ya. porque no se distribuyen los esfuerzos. Entonces a lo mejor si rompía en 100, va a romper en 103, en 104, Ah, ¿ya? No se va a distribuir. Entonces, cuando yo lo hago a una velocidad entre los estándares, va a romper de acuerdo a lo que corresponde, ¿ya? Ahora, si yo me demoro mucho, va a romper a lo mismo, pero el tiempo va a ser mucho, ¿ya? Entonces, se estandarizó. Entonces, para eso sirven los estándares, ¿ya? Bien, y eso es con respecto a la velocidad de carga. Y con respecto a la sensibilidad, cambiémoslo. Fernando, respecto a la sensibilidad, esta sensibilidad se mide en kilonewton. O sea, no estoy seguro si era 25, creo, o es mucho. No es mucho, es el Ah, ya. máximo, es el tope. ¿Ya? Ah, ya. Entre 15 y 25 kilonewton. ¿Qué significa la sensibilidad? Significa el delta que existe entre una carga y otra. Por ejemplo, yo estoy cargando una probeta y estoy llevando los 200 kilonewton, ¿ya? Para saber los megapascales está en función del área, ¿ya? Entonces, trabajemos solamente en kilonewton. Entonces, estamos cargando 200 kilonewton y la probeta reventó. Entonces, en la milésima de segundo que viene después, ya la prensa va a entender que no hay carga, pasó de largo. Y ese delta entre los 200 kilonewton y el cero, ya automáticamente le va a decir a la prensa, sabe que deténgase porque el resultado ya la probeta ya se rompió. ¿Ya? Entonces, para eso sirve la sensibilidad y para eso sirve la velocidad de carga. Esos son dos conceptos importantes. Y eso nosotros lo usamos cuando hicimos la tracción indirecta. Ahora, hay un ensayo que se llama UCS simple y hay otro ensayo que se llama UCS con deformación. ¿Ya? Francisca, para el UCS con deformación, ¿qué diferencia tengo con el UCS simple? Hola, profe. Buenos días, Eh, Francisca. Buenos días. Se supone que hay diferencia en cuanto a las variaciones que se producen en la preparación de la muestra. Ya, a ver, explícame, explícame más. En el UCS con deformación hay otro procedimiento, por ejemplo, ubicar en el centro de la probeta, donde no hay estructuras visibles ni clastos, para ubicar el strain gauge Ya, perfecto, súper bien. y Ya, marcar. y marcar. Después Ya. se pega con el pegamento Loctite, creo que se llama. Sí, perfecto, sí. Ahora, yo al principio no te entendía ¿cómo se llama? Lo que me querías decir, pero es lo mismo en otras palabras, ¿ya? Miren, el UCS simple y el UCS con deformación, ambos se preparan de la misma forma. La preparación de la probeta o roca, ¿ya? Pero la diferencia está en lo que dijo Francisca. La diferencia está en que al UCS con deformación yo le voy a agregar otro elemento. ¿Y cuál es ese elemento? Ese elemento es una estampilla de deformación. Una estampilla de deformación, o stringage en inglés, o en español le dicen galga extensométrica, ¿ya? Es un elemento que yo le adhiero a la roca y pasa a ser parte de la roca, ¿ya? Ahora eso lo voy a mostrar un poquito más. Acá se ve el ejemplo. Tengo, esta es la roca, ¿ya? Y le adhiero dos elementos. Y tal como decía Francisca, se marca el centro de la probeta, ¿ya? Con un lápiz. En ese centro yo voy a posicionar estampilla de deformación. ¿Y qué es lo que hace esta estampilla de deformación? Si la probeta yo la aprieto, ¿ya? La probeta se va a cortar. Y al acortarse, esa estampilla de deformación, que es una resistencia, en otras palabras, se va a cortar. ¿Ya? Al acortarse la resistencia, va a emitir un cierto voltaje. Y ese cierto voltaje se va a convertir a un valor numérico. ¿Ya? Y al acortar la probeta, ¿qué va a pasar? Se va a ensanchar. ¿Ya?
y esta estampilla que está acá se va a alargar, ¿ya? Entonces, hay una definición que a través de este ensayo, ya con estampilla de deformación, yo puedo obtener los módulos, que son unos módulos estáticos, que son características de la roca, ya específicas. Cada roca tiene su propia característica, donde yo puedo obtener módulo de Young, Poisson, módulo de corte y módulo volumétrico, ¿ya? Entonces, ¿qué gracia y para qué me sirven los módulos? Son los mismos módulos que nosotros obteníamos, perdón, son muy similares a los módulos que obteníamos a través del ensayo de velocidad de onda, ¿ya? Esos eran módulos dinámicos. Estos son estáticos. Los módulos dinámicos son un poquito mayor que los módulos estáticos. Son del mismo orden, pero son mayores, los dinámicos, ¿ya? Los estáticos son los reales. Los dinámicos no es que sean irreales, sino que son similares a los estáticos, ¿ya? Entonces, cuando yo relaciono el acortamiento con el ensanchamiento, ya, le vamos a preguntar a don Rodolfo, ¿qué módulo estoy analizando? El Rodolfo, te escucho. Sí, 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 sí. ¿Entendiste la pregunta? ¿Qué estamos calculando con el acortamiento y el ensanchamiento? Sí. El módulo de corte. No. No. Francisca, ¿puedes ayudar a tu compañero? Bosón, profe. Poisson, efectivamente. Se llama Poisson cuando yo relaciono el ensanchamiento dividido por el acortamiento, ¿ya? Y ese es el módulo de Poisson, ¿ya? Rodolfo, redímete. ¿Cómo se calcula el módulo de Young? Rodolfo, Sí, profe, estoy aquí. el módulo de Young, ¿cómo se calcula? Módulo de Young. El profe que tenía acá y relacionaba, me acuerdo, la densidad, porque había que colocarle en el programa la densidad Sí, en una espérate, relación. ojo, ese módulo de Young que tú estás viendo es el módulo dinámico, pero estamos ¿Cuál? hablando del módulo estático, Ah, estático, y tiene otra forma. ¿sí? Que estaba hoy día en la norma puesto, y específicamente que... Profe, ¿lo ayudo? Ya, Francisca, dale nomás. Tengo entendido que es la división entre el esfuerzo que está en función del área dividido la deformación axial. Perfecto, ya. Entonces, tal como sale la flechita, ya, es ese esfuerzo que está en función de esta área, me va a dar la presión, ya, y esa presión yo la divido por lo que se acorta la probeta, y eso me entrega el módulo de Young. Muchas gracias, Francisca. Rolando, Sí, profe. en la norma dice que tú puedes calcular el módulo de Young de 3 formas. ¿Cuáles son esas formas? Con una serie de datos. La definición es la misma, la que dijo Francisca, pero ahora tengo una serie de datos. ¿No es con la tangente y la Sí, pendiente y eso? exactamente, con eso es. Ya, entonces tú lo que haces es graficas esa serie de datos, ¿ya? Y puedes hacerlo de diferentes formas, el método de la tangente, el método de la secante o el método de los promedios, de todos los datos usados, ¿ya? Dominique en un momento les va a entregar, y ustedes cuando realicen el informe, que este va a ser, es como el informe más contundente que hay, ¿ya? Que no es que sea, la idea es que lo entreguen el día 24, efectivamente, ¿ya? En este informe se les va a entregar datos para que ustedes grafiquen un ensayo UCS normal, un UCS con deformación, donde van a calcular los módulos, ¿ya?
Y vamos a ver otro dato ahora, ya, que fue lo que explicó Miguel en la mañana, ya, así le voy a preguntar a él mismo. Ya, perdón. Ya, aquí, antes de entrar al DRA, ya. El ensayo, ¿qué pasa? En el ensayo ustedes tienen la probeta, que hay una fotografía previa a la probeta, tienen los string gauge que están pegados y tienen unos cablecitos. Esos cables se llegan y se conectan a un cable mayor que va a un aparato que se llama puente de Winston. ¿Qué es lo que es el puente de Winston? Es lo que convierte el resultado del cambio de resistencia en voltaje. ¿Ya? Ahora, la resistencia, ¿qué es lo que convierte la energía mecánica que está acá? La convierte a ese voltaje, en otras palabras. ¿Ya? De ese puente de Winston, que es un paso intermedio para llegar al computador, ¿ya? Yo lo voy a unificar esos datos de deformación axial y transversal, ¿ya? Con los datos de carga. Y los vamos a unir. Tanta carga, tanta deformación. Y al unir estos datos, se conforma este gráfico que aparece acá. Donde tenemos en el eje Y, lo que es el valor de la carga, ¿ya? Y en el eje Z, perdón, en el eje Y, el esfuerzo, ¿ya? Que es la carga dividido por el área, ¿ya? Y en el eje X al lado, ya, para el lado derecho, tengo la deformación axial, y para el lado izquierdo, tengo la deformación lateral. Si yo saco la pendiente a esta curva, Francisca, ya que he respondido todo, ¿ya? ¿Qué voy a obtener? La pendiente de esa curva, a la curva de color naranjo. Naranjo ese. Francisca, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, profe, estoy pensando. Mira, ¿qué es lo que tengo aquí? En el eje Y tengo esfuerzo, y en el eje X abajo tengo deformación axial. Esfuerzo dividido por deformación axial. ¿Qué es lo que... Módulo de Young. Módulo de Young. Entonces, si obtengo la pendiente de esta curva, tengo el módulo de Young. Ahora, si obtengo la relación entre esta curva y la curva que está al lado, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a obtener? Poisson, ¿ya? Entonces, fíjense los valores. El módulo de Young se mide en gigapascales, ¿ya? Y el Poisson no tiene unidad, es 0, en este caso 0,25. Los valores de Poisson fluctúan entre 0,1 a 0,5 como máximo, pero en la realidad va entre 0,15, ¿ya? A 0,35, no más que eso, ¿ya? Mientras más nos acercamos al 0,5, estamos acercándonos más a un suelo. Puede existir 0,40, ¿ya? Y de hecho, si el número es mayor que 0,5, tanto la compresibilidad como la rigidez van a salir unos números que no son reales, ¿ya? Entonces, y lo que significa que no puedo tener un Poisson mayor a 0,5, ¿ya? Ya, sí, sigamos avanzando. Entonces, cuando ustedes entregan un resultado, se ve así. Primero tengo la foto previa, la foto posterior al ensayo, ¿ya? Los datos del ensayo, que tengo aquí las gráficas, ¿ya? Y los datos puntuales del ensayo. Los puntuales serían, ¿cuánto fue la resistencia la carga máxima en kilonewton? ¿Cuánto su resistencia en megapascales? ¿Ya? Ahora, este número, la probeta tiene un cierto diámetro, en este caso era 46. Yo lo tengo que llevar a un diámetro 50, acá está corregido. ¿Ya? Luego, por diferentes métodos, tangente y secante, calculo el módulo de Young y el Poisson. ¿Ya? Estos números de rigidez y compresibilidad salen de una fórmula de los dos anteriores. ¿Ya? Ahora, acá está puesto, en esta tabla, la gradiente de carga, o sea, la velocidad de carga, en otra palabra. ¿Ya? 0,5 megapascales por segundo. El tipo de ruptura. La ruptura pueden ser tres: matriz, estructura o un mixto.
matriz de estructura, ¿ya? En este caso fue matriz. ¿Qué significa matriz? Significa que la roca resistió y no se quebró por alguna estructura preexistente, ¿ya? Como dato adicional está puesta la masa, ¿ya? Y con la longitud y diámetro yo puedo calcular su volumen partido por masa, puedo sacar la densidad. Ya, o sea, perdón, masa partido por volumen, ¿ya? Aquí está puesta la identificación de la probeta, pero eso es la información mínima con la cual ustedes pueden entregar un resultado, ¿ya? Eso les va a entregar Dominique a cada uno de ustedes, o sea, a cada pareja, para que hagan su informe, ¿ya? Esa es una de las partes del informe. Vamos a la siguiente parte del informe, ¿ya? Entonces, Miguel, ¿estás por ahí? Parece que está prendida la pantalla, pero no está Miguel. Miguel, ¿estás por ahí? No está. Ya. Entonces, vamos al DRA, Deformation Rate Analysis. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el DRA? El DRA es como realizar un ensayo UCS. En este caso está hecho en una mini probeta. Esa mini probeta debe medir unos, a ver, 20, 50, no, 40 centímetros de alto, ya, no, 4 centímetros de alto, ya, y acá debe tener 20 milímetros. 40 milímetros de alto, sí, 4 centímetros. 4 centímetros por 20 milímetros. Ese debe ser aproximadamente, ¿ya? Entonces, a esto se prepara la probeta o la mini probeta tal como se preparaba una probeta mayor, ¿ya? Se corta, se pulen las caras, ¿ya? Y se le agrega un string gauge. Ese string gauge se coloca en forma axial, ¿ya? No me interesa en este caso la deformación lateral, sino que la formación axial. Entonces, si yo tengo carga de formación axial, ¿qué es lo que tengo en otras palabras? Tengo el módulo de Young, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es que yo esta probeta la voy a cargar 5 o 6 veces, pero sin romperla. Y ustedes me dicen, ¿cómo? Claro, aproximadamente la probeta se rompe a los 100 megapascales, entonces yo lo que voy a hacer, la voy a cargar a 40. Entonces, la coloco en la prensa y la cargo a 40. La cargo una, la descargo y la vuelvo a cargar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Cada vez yo voy registrando, ¿ya? Los datos que salen de la prensa. O sea, carga y deformación axial. Carga y deformación axial. Y los tiempos que están involucrados, ¿ya? Entonces, se descubrió hace un tiempo atrás, ¿ya? Que el ensayo de DRA, que dice Deformation Rate Analysis, es que yo cargo una probeta en forma cíclica, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Cada vez que esta probeta se descarga, no vuelve a su normalidad. ¿Qué significa no vuelve a su normalidad? Nunca va a volver al punto inicial. Siempre va a tener un remanente. Entonces, si yo hago un delta de deformación, o sea, la primera probeta la cargo a 40 megapascales, ¿ya? Y tomo todos los datos y me va a aparecer esta curva, la curva naranja, que va a ser una curva naranja que va a llegar hasta 40, va a ser cortita, hasta acá abajo, ¿ya? Luego, repito la nueva experiencia, ¿ya? Y va a aparecer otra curva, pero no va a estar montada sobre la misma curva, sino que va a estar un poquito desplazada, ¿ya? Y a ver si aparece un poquito después. No hay ningún gráfico. A ver. No. Ya. Miguel no ha llegado, justamente el que disertó de eso lo necesitaba ahora. Bueno, no importa. Entonces. Profe, ¿quiere la imagen del DRA? Sí. Está más adelante. Está antes del ensayo triaxial, cuando empieza la otra experiencia. A ver. Esa. No. Previo a ¿No? esta,
esa es la final del DRA, sino que hay una previa que está carga, descarga, carga, descarga. Ah, ya. No, esa no la tengo yo tampoco. Ya, no sé. En todo caso, muchachos, cuando vean este video, en este video está la presentación que hizo Miguel en la mañana, y aparece explicado muy bien. Entonces, por eso quería parece que dejó puesta se dejó encendido, pero no está presente en el laboratorio. ¿Ya? Ya, voy a seguir acá porque si no me voy a perder. Entonces, ¿cuál es el punto? Se entendió el procedimiento que tomo la probeta, la cargo y la descargo 6 veces, ¿ya? Primero en 40, 45 y así voy avanzando hasta llegar máximo 60 megapascales, ¿ya? Para este caso, otras probetas pueden partir de 30, pueden partir de 35, etcétera, ¿ya? Entonces, voy a devolver un poquito. Y cada vez voy a ir haciendo esta curva, la curva naranja. Subo una, otra y van a quedar desfasadas, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el DRA? Tal como dice el nombre, rate. Rate es la relación entre uno y el otro, ¿ya? Entre el primer ensayo y el segundo. ¿Y cómo se hace esa relación? Se restan, ¿ya? Entonces, tomo una carga, y la voy a explicar con este gráfico. La primera carga llegó a 40 y obtuve 0,01 por inventar, ¿ya? La segunda carga llegó a los mismos 40, pero obtuve 0,0015. Entonces, siempre va a haber un delta, y ese delta se va a apreciar en una curva, ¿ya? Y ese delta, después uno lo va a graficar. Y lo va a graficar tal como me sopló ahí Dominique, en esta curva. Y ustedes dicen, oye, ¿cómo se hace esa curva? Que es complicada. Ya, no es tan complicada, es sencilla. Y estos datos se los van a entregar a cada uno de ustedes. ¿Ya? Donde, por ejemplo, la curva celeste ya dice que la primera carga que se hizo hasta los 40 megapascales. Y la segunda carga se hizo hasta los 45 megapascales. Entonces, tomo las columnas de la deformación axial y las resto ambas. Al restar las columnas de la deformación axial, se me va a producir esta curva. ¿Ya? Ahora, la única diferencia que existe con el gráfico anterior es que esto está graficado al revés. En el eje X tengo los megapascales y en el eje Y tengo la deformación. Ahora ustedes me preguntan, ¿y por qué tengo curvas bajo cero y curvas sobre cero? Todas las curvas las puedo tener en el lado positivo arriba si yo las saco con módulo. ¿Ya? Por ejemplo, la curva que esté bajo la línea de cero, significa que el 45 era mayor que el 40, significa, por eso me quedo acá abajo. Pero si yo le coloco módulo, la voy a tener ahí arriba. Y puedo tener todas las curvas sobre el eje horizontal, llamémoslo así. Entonces, muchachos, ya se va a realizar este gráfico. ¿Y cuál es el concepto? El concepto está, que decía el señor Yamamoto, que ustedes tienen que encontrar el efecto Kaiser. ¿Y el efecto Kaiser dónde se encuentra? Se encuentra en los puntos de quiebre, ¿ya? En los puntos de cambio dependiente de la deformación. Por ejemplo, voy a tomar la curva de color, esta que es rojo parece, no, rosado, la roja está arriba. Entonces, te pregunto, Fernando, si tú ves la curva de color rosado, la segunda desde abajo hacia arriba, ¿ya? ¿Me puedes indicar dónde están los cambios dependientes de esa curva? Y lo lees abajo, lo lees en la horizontal. Cuando va en 10, en los 10 megapascales. En los 10, mira, acá estoy. Sí, Estoy con el mouse, ¿ya? es que ahí va como aumentando hacia arriba la deformación, es Correcto. como positiva. Positiva, ¿sí? Y después hay una pendiente brusca negativa, que la deformación Correcto. cambia y después Acá. se mantiene como casi constante. Hasta. De 10 a 15, yo diría. O sea, de los 15, Ya, por ahí. de día 14 ya, y después baja, ¿cierto? De 14 a 15, sí. Y después Ya.
de los 15 hasta los 25 es como una pendiente constante, como que no hay más deformación. ¿Ya? Y después alrededor de los 25 vuelve A caer hasta los a 28. generarse otra deformación. 28. Y después ¿Ya? de los 28 a los 40 nuevamente permanece como constante. Y después de los 40 disminuye. Ya. Perfecto. Eso es como la descripción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros andamos buscando? Andamos buscando los quiebres diferentes. Entonces, hay un quiebre que se ve clarito, ¿ya? Que yo lo veo, estoy acá como en 24, 25 por ahí, que va a una cierta pendiente y de repente cae, ¿cierto? Y ese quiebre yo lo voy a marcar, ¿ya? Nuevamente, si yo empiezo a bajar acá, acá también ven el mouse, ¿cierto? Tengo otro quiebre. Acá tengo otro quiebre, ¿ya? Y acá, para los más especialistas, esto va con una cierta pendiente y se quebró. Ahora, ¿cómo uno lo puede ver? Cuando, fíjense en la línea que está de fondo, que es 0,0005, ¿ya? Veo la distancia que existe entre este punto y la línea. Aquí van parejo, y aquí ya no sigue bajando, sino que cambió. Acá también podría decir que otro quiebre, muy pequeño, muy tenue, pero acá se ve otro quiebre, porque la distancia que va subiendo de repente pega un saltito, ¿ya? Ese es un ejemplo, ¿ya? Rolando, Profe, ¿quién me habló? yo, Rodolfo. Rodolfo. En el método de RA no existe el fracturamiento total de la probeta. No, nunca. Siempre Ah, es ya, pre. ¿Por qué? ya. El método DRA es un ensayo no destructivo. Eso que les quede claro, ¿ya? Si uno puede decir, a lo mejor un científico va a decir, no, es un ensayo destructivo porque hay microestructuras que se rompieron. Ya, sí, puede ser, llegando a la parte microscópica. Pero en la parte macroscópica, la probeta sigue intacta. ¿Ya? Si en el momento que se te llega a romper la probeta, hasta ahí nomás, no pudiste seguir haciendo el método de RA. ¿Ya? Ya. Ese es como el concepto. ¿Ya? Entonces, si se Pero, fijan profe, acá, Rodolfo, dime. hay una parte en la curva que a mí me toca presentar en parte como el método de RA. ¿Ya? Hay una parte que es una zona plástica. Sí, Ya, y zona hay plástica deformación. no contaría como un daño ya de la probeta así total. Mira, siempre hay daño, pero no hay destrucción. ¿Ya? Ese es el concepto. Entonces, hay un dato que no se lo contaba a ninguno de los otros laboratorios, ¿ya? Ya que tú me hiciste la pregunta, te la voy a responder, ¿ya? Hay un concepto que se llama histéresis, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la histéresis? La histéresis es el daño acumulable. Cuando existe el DRA, significa que la probeta se cargó, se descargó, y cuando la vuelvo a cargar, no vuelve a partir del mismo punto cero, porque no se recuperó en forma completa. Entonces, ahí se produce el delta de deformación entre la carga original y la segunda carga. Si Claro, fuera perfecto, eso llegaría al mismo punto, pero no es perfecto, ¿ya? Ahora, que no llega al mismo punto significa que ocurrió un daño en la probeta. Y ese daño a nivel, llamemos, ¿cómo se dice? A nivel macroscópico, ¿ya? Y microscópico, ya ese daño se va a evaluar como el módulo de Young se va disminuyendo en el tiempo. O sea, me voy a devolver acá y con esto lo van a entender más fácil. El módulo de Young se calculaba la pendiente de esta curva. La siguiente curva vas a llegar acá y se va a devolver y va a quedar un poquito más atrás. Entonces, la pendiente de la segunda curva va a ser más baja.
significa que el módulo de Young ya no va a ser 65, va a ser 64. Y así sucesivamente. Entonces, cuando el módulo de Young va decreciendo en el tiempo, significa que estoy produciendo daño. Eso es. Y el DRA eso está haciendo. ¿Ya? Entonces, y gracias a eso, ya uno puede determinar el famoso punto de quiebre, ya, que está puesto acá, pero yo también lo hubiera puesto acá y no está errado, en 28. Acá tengo un cambio, acá tengo otro cambio, acá casi nada, ya, pero acá se vuelve a presentar y acá se vuelve a presentar, ya. Entonces, este cambio me está indicando el efecto Kaiser. Lo mismo que ustedes habían visto en alguna presentación ya de emisiones acústicas previas, ¿ya? Entonces, hasta ahí era lo que llegaba la experiencia número 8, ¿ya? Pero ahora me voy a saltar a la experiencia número 9, ¿ya? Que es lo último que, para no hacerla el día lunes, ¿ya? Después le vamos a entregar todos los datos y como dice, vamos a presentar la asesoría técnica de Dominique para hacer estos resultados. Un minuto, muchachos, que tengo ruido. Ya. Entonces, tenemos el ensayo triaxial, es el mismo ensayo UCS. Voy a poner la probeta. Perdón. Ya, en la prensa, pero es un ensayo confinado. ¿Qué significa confinado? Significa que lo voy a poner no al aire libre, sino que lo voy a poner dentro de una cápsula. Y esa cápsula ya es una celda triaxial. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? El sigma 3 va a ser igual al sigma 2. ¿Ya? Entonces voy a tener el sigma 1 que va a estar dado por la parte superior, ¿ya? Y el sigma 2 y sigma 3 que lo van a confinar por ambos lados, ya por todos los lados, ya van a ser iguales. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Para qué se hace este ensayo? ¿Cuál es el objetivo del ensayo? ¿Ya? El objetivo del ensayo, ahí tenemos una celda triaxial, el objetivo de este ensayo es determinar, ¿ya?, la envolvente de falla. ¿Y qué es lo que es la envolvente de falla? Esta es la envolvente de falla, esta es la famosa envolvente de falla. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En esta zona tenemos la tracción. En esta zona tenemos la compresión, en ese eje, ¿ya? Acá tenemos el sigma T. ¿Se acuerdan del sigma T? Lo que ustedes sacaban por el ensayo de tracción indirecta, ese era el sigma T. Acá tenemos el sigma C. El sigma C es la compresión uniaxial. Y finalmente tenemos el sigma 1, ¿ya? En este caso el sigma 1 que corresponde al ensayo triaxial. Ahora, ¿cómo ustedes lo realizan o cómo se hace? ¿Cuál es el concepto? ¿Ya? Perdón, sigma 3, me equivoqué. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto? Tengo que hacer ensayos de tracción, ensayos de UCS normales, con deformación o sin deformación, ¿ya? Y el ensayo triaxial, que va a ser un UCS, que yo voy a poner esta prensa, ya, o voy a poner esta celda se llama hook, esta celda se llama un triaxial simple. Esta la voy a poner dentro de, voy a devolver un poquito, un segundo. Acá. Tengo la probeta. Ahora esa probeta la coloco dentro de esa cápsula. A esa cápsula yo le voy a producir un confinamiento. O sea, antes de que la cápsula sea apretada por la prensa, ¿ya? Yo le voy a producir un confinamiento. Le voy a decir, ya, ese sigma 3 va a ser 5 megapascales. Significa que tengo la probeta y es como si estuviera apretando esa probeta con 5 megapascales. Y luego, esa cápsula la voy a poner dentro de la prensa y la prensa, a través de unos pistones que tiene en la parte superior e inferior, ¿ya?,
va a apretar esta probeta, ¿ya? Entonces la probeta está siendo apretada por arriba, ¿ya? Y además de eso está siendo confinada por los lados. El ensayo triaxial, si se fijan en la gráfica final, un segundo. En la gráfica final, y se lo voy a preguntar a ver, ¿quién se me quedó arriba? Rolando. Rolando, Sí, profe. el ensayo triaxial, por ejemplo, acá hay unas curvitas, ¿ya? Acá tengo una, acá tengo otra, ¿ya? Significa que ese punto, que es la parte superior, ¿ya? Con respecto al punto de intersección de esa curva naranja con el eje Y, ¿es mayor o menor? ¿Mayor? Mayor. Entonces, siempre el resultado de un ensayo triaxial va a ser mayor al UCS normal que uno está realizando, ¿ya? Y a medida que yo le voy entregando mayor confinamiento, por ejemplo, un UCS, supongamos que me dio 100 megapascales. Ahora, un UCS de la misma roca, pero confinado a 5 megapascales, o sea, apretado 5 megapascales, y lo coloco en la prensa, y lo empiezo a apretar, el resultado va a ser, a lo mejor no 100, va a ser 120, ¿ya? Ahora, si esa roca yo la aprieto 20 megapascales y la coloco en la misma prensa, el resultado a lo mejor va a ser 140, ¿ya? Entonces, a medida que yo confino mayor la roca, ¿ya? Este resultado del UCS siempre va a ser mayor, ¿ya? ¿Se entiende? No sé si me expliqué bien. A ver, preguntémosle a Domi. Domi, ¿se entendió lo que dije o tú ya lo sabías ya? Yo creo, yo lo entendí, pero no sé si a los chiquillos les quedó claro. Creo que la última parte estuvo un poquito más enredada a lo mejor para los chiquillos. Ya. Miren, para poder realizar esta curvita, ya tiene dos objetivos. El primer objetivo ya es entregar esa famosa curva que ves acá, ¿ya? Que es el criterio de falla. Ahora, este software es un software libre. Domi, tú sabes usar el RockLab, ¿cierto? RockData. Sí, el Rock Data. Sí, sí lo sé usar. Ya. Entonces, eso habría que enseñar a los niños cómo Ujú. sacarlo y cómo usarlo, porque eso tiene que ser ahí, te tienes que poner de acuerdo con ellos, ¿ya? O le hago un video. Ah, de hecho está hecho el video, lo tiene el Rodrigo. Sí, ah, ya, ya, Se los podéis pasar. Sí, ya, perfecto. está Ujú. hecho. Ya. Entonces ustedes bajan ese software, ¿ya? Y el software le va a pedir algunos datos. ¿Cuáles son los datos? La extracción indirecta. ¿Se acuerdan los discos? ¿Cuántos son los resultados de los ensayos de los discos? ¿Ya? Y usted va a tener un ploteo de datos, van a hacer los discos. Luego, los UCS. Y finalmente los triaxiales. ¿Ya? Con eso, con tracción indirecta, con UCS y con triaxiales, ustedes van a tener la envolvente. Ahora, y uno pregunta, ¿y qué saco con la envolvente? ¿Qué se obtiene? No sé si lo han visto en cátedra. Francisca, ¿qué es lo que se obtiene si yo tengo ya la envolvente ya? Te puedo decir, sobre la curva se rompe, bajo la curva no se rompe, ya, está bien. Pero, ¿qué es lo que se obtiene? ¿Cuál es el target final? No, no se me ocurre, profe. ¿No lo han visto en cátedra, o sí? Que yo recuerde, El no. profe, Sí, ¿quién me habló ahí? ¿Fernando? Fernando, no estoy seguro si tiene que ver con un tema de fortificación en la roca, porque las que están debajo de la envolvente, en la estable y la que está arriba, en las que fallan. Entonces se Sí, podía sí, 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 realizar una fortificación, ya. algo Pero así, tenía sí, entendido. perfecto eso, sí, está bien. Pero específicamente tú vas a obtener dos datos. El dato de la cohesión
y el dato del ángulo de fricción interna. ¿Qué significa una roca que tenga cohesión 0? O cambiemos la pregunta. ¿Qué significa la cohesión 0? Olvídense de la roca. Rodolfo. A ver, como en términos simples, que no tiene adherencia. No tiene adherencia, perfecto. ¿Ya? Entonces, si una roca no tiene adherencia, ¿qué le va a pasar? Se va a fragmentar más fácil. Exactamente, se va a quebrar, va a fallar más fácil. ¿Ya? Entonces, con esto, nosotros vamos a obtener el resultado de la cohesión. Una de las cosas. ¿Ya? Y además de eso, vamos a obtener otro resultado, que es el ángulo de fricción interna. ¿Y qué me indica el ángulo de fricción interna? Dice, no sé, profe, lo leí en la norma, pero no lo entendí. Ya. Cambiémonos a Rolando. Rolando, ¿qué es lo que es el ángulo de fricción interna? ¿Va a ser de Rolando a Rodolfo? ¿O de Rodolfo a Rolando? ¿Ya? Mira, qué coincidencia en este curso. ¿Profe? Rodolfo, dime. ¿Es la resistencia al deslizamiento o no? Ya. Entonces, tenemos dos datos. La cohesión y el ángulo de fricción interna. Si yo sé esos dos datos que acaba de mencionar Francisca, la cohesión y el ángulo de fricción interna, ¿qué podría sacar de eso? Y esto está por la roca, ¿ya? Significa que si yo tengo una condición más mala a la que yo encontré, eso se va a quebrar. Entonces, lo que ando buscando es establecer, como alguien dijo, ¿sirve para la fortificación? Claro que sirve para la fortificación, porque yo lo que hago es no sobrepasar esos límites para poder establecer qué tipo de fortificación yo voy a necesitar. ¿Ya? Entonces, todo lo que al final llegamos a esta experiencia, llegamos a este gráfico, ya terminando ya el laboratorio, en la cual ustedes pueden decir, oh, me están dando datos de cohesión y ángulo de fricción interna, o el CERN-GMI me está pidiendo esos datos. ¿Para qué me piden esos datos? Me piden para establecer, bueno, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo forzar, ya, a lo mejor un talud, a lo mejor un túnel, pero cada roca tiene su característica y cada roca tiene su propio gráfico, ¿ya? Y en este caso, el macizo rocoso. No hablemos de roca en forma puntual, ¿ya? Entonces, muchachos, ya. ¿Qué es lo que me falta explicarles? ¿Ya? Déjenme ver si puedo abrir el gráfico. Domi la semana pasada les entregó a ustedes un librito, ¿ya? Que era un librito de Stringer. ¿Se lo entregaste, cierto, Domi? Sí, sí, Ya. lo tienen. Entonces, Francisca, ya que tú le has apuntado a todo hoy día, ¿ya? Dentro del librito de Stringage, ¿ya? Que te hablaba de las cargas tensiométricas, hay una nomenclatura. ¿Te acuerdas? O puedes verlo ahí en el libro, si lo tienes a la mano, ¿ya? ¿De qué trataba la nomenclatura de los Stringage? ¿O qué es lo que me indicaba o qué es lo que era la importancia de esa nomenclatura? Sí, profe. Tengo entendido que hay una parte donde se indica el tipo de string gauge, Perfecto, sí.
Otra que da el largo, que está dado por el tamaño del grano. Perfecto. Súper bien. La temperatura máxima a la que puede trabajar. Sí. Y no sé qué me falta. Ya, te falta la resistencia. La resistencia, claro. Ya, Que tiene que ver con el puente de Wheatstone, ¿o no? exactamente. Ya. Entonces, eh, muchachos, cada uno de estos stringets tiene 9 características. O es un código. Ya que son 9 códigos en forma lateral. Voy a ver si lo puedo rescatar y se los voy a mostrar. Ya. Voy a dejar de compartir. Esperen un segundito que yo voy a ir a rescatar lo que ando buscando. Disco de... Ya, ahora voy a compartir nuevamente. ¿Están viendo la presentación, no? Sí, profe. Ya, ahí tienen un stringet, ¿cierto? Un típico stringet que es lo que galga extensométrica y lo que hago yo con ese stringet yo mido deformaciones. Ese es el objetivo final, ¿ya? Ahí está la forma como se arma, ¿ya? Cuando ustedes van a usar un stringet, tal como lo dijo Francisca, hay una correlación entre el largo del stringet versus si es que tengo un tipo de clasto, el largo de ese clasto mayor, lo multiplico por 10 como máximo y voy a obtener el largo del stringet, ¿ya? Pero cada stringet tiene un factor de galga, o factor de stringate, o factor de estampilla de deformación, ¿ya? Ese factor de estampilla de deformación es clave, porque con esto ustedes van a convertir el resultado de esa deformación, ¿ya? O sea, el resultado de esa resistencia en la deformación que ando buscando, ¿ya? Entonces, nosotros lo que más usamos a nivel de laboratorio, generalmente el Contantan, ¿ya? A veces podemos usar un Karma. Esa de qué está hecho, el nombre comercial del stringet, ¿ya? Ahora, hay stringet de muchas formas y figuras, ¿ya? Nosotros usamos axial y radial, y a veces son siempre largos. Ya, entonces me voy a ir a lo principal. Ese que está marcado en verdecito, ya es el que estamos usando nosotros. Y acá tiene dos patitas, dos antenitas, ¿ya? Y acá están los 9 parámetros, de los cuales Francisca habló de 4, que eran los más importantes, relevantes, que es el tipo de stringate, el material con el cual están hechos, la resistencia en ohm, el largo del stringate, ¿ya? Y la temperatura límite en la cual se trabaja. Entonces, acá hay un ejemplo. Ahí está el ejemplo, ¿ya? Y este salió del mismo libro que tienen ustedes, ¿ya? El tipo, ¿ya? El material con el cual fue hecho, la resistencia, en este caso 350, el largo de 3 milímetros, ¿ya? Y la temperatura máxima a la cual puede trabajar, ¿ya? Ahí están los parámetros, ¿ya? Y acá estaba la forma que estaba dentro del PPT explicado, cómo se pegaban estos stringets, ¿ya? Primero tienen la probetita, perdón, tienen la probetita, ¿ya? Que puede ser la grande, la pequeña, o la que ustedes gusten, ubican el centro, se limpia la zona central. Una vez que se limpia la zona central, se posiciona el stringet con un pegamento que se llama Loctite. Luego se usa un papel de arroz
para que no se les quede pegado el dedo, ¿ya? Y por 2 minutos se presiona el string gauge sobre el Loctite y eso en los 2 minutos lo va a dejar completamente pegado, ¿ya? Y eso se deja descansar a lo mínimo 2 horas, ¿ya? Luego a esas patitas se le van a soldar unos cables que van a conectar ese string gauge con el puente de Winston. Ahí está conectado, ya, hacia el aparatito que se llama puente de Winston. Aquí está la conexión. Esos perritos son los que llegan al puente de Winston. Ese es el famoso puente de Winston, que me va a convertir esa resistencia en voltaje. Hay diferentes puentes que hacemos de un puente, un cuarto de puente o medio puente, puente completo, ¿ya? Y finalmente, esta foto también fue tomada en el laboratorio, tenemos un equipo que se llama Data Lawyer, que recibe los datos por los diferentes canales, ¿ya? De formación axial, transversal, y en este caso por otro canal recibe la presión. Juntamos esos 3 datos y obtenemos esto, que esto es lo que les va a entregar a ustedes Dominique, ¿ya? Tenemos la lectura, el tiempo, y estos son los datos importantes. La carga en kilonewton, de formación axial y de formación transversal. Con la carga en kilonewton yo puedo obtener el esfuerzo. Ahí está mal escrito ahí arriba. El esfuerzo en megapascales. Al dividirlo por el área, tengo el esfuerzo. ¿Ya? Esa deformación lateral, axial y lateral salen directas. Y ahora con esos 3 datos que están acá, S dividido por S, obtengo S. S dividido por S, obtengo el que está acá al lado. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Van a haber datos que son irreales. ¿Ya? Significa que ustedes esos datos tienen que cortarlos, sacarlos. ¿Ya? Tienen que trabajar con los datos. Tienen que ver que los datos sean reales y que todos partan desde cero. Ese es el otro concepto. ¿Ya? Hay un video que hizo otro ayudante que Dominique se les va a entregar, que hay una forma de explicar cómo se hace este ensayo. Luego, tienen esta curva, grafican los datos y van a obtener lo mismo que yo les enseñé antes. Si ustedes le sacan la pendiente directa, 83, significa que esa pendiente es el módulo de Young, directo. ¿Ya? Aquí en este caso es 53. ¿Ya? Y acá, ustedes si siguen leyendo el libro van a encontrar diferentes recomendaciones, cuál es el tipo para cierto tipo de probeta, con cierto diámetro y con cierto grano, ustedes dicen, ah, esta es la recomendación que ustedes deben usar como en la carga extensiométrica. Y a ver qué tengo acá. No, me hizo nada más. Bueno. Con respecto a eso, completar lo que debía hacer el día lunes. Ya lo sacamos el día de hoy. Ya. Y ahora tienen que entregar un solo informe que involucre el UCS con deformación, el triaxial, y le vamos a entregar unos datos de tracción indirecta para que saquen la famosa curva de la envolvente, usando el software Rock Data. Y eso es lo que lamentablemente no hemos podido realizar en forma física, ¿ya? Sino que ha tenido que ser todo virtualizado debido al gran problema. Muchachos, comentarios de ustedes. Dominique, ¿me queda alguna presentación el día de hoy, no? Nos quedan 3, profe. Yo Ya. designé 2 hoy día, sí. 2. Ya, vamos a hacer lo que más se pueda, ¿ya? Ujú. Muchachos, pero primero, preguntas sobre lo que vi el día de hoy. Ya, entonces partamos con las presentaciones porque
¿Te quedan 3 sin contar la de Miguel? Sí, 3, pero ahora pensándolo bien, quedarían 2 porque el niño, el Sergio, congeló, po. Entonces hoy día tendríamos una presentación, que sería la de Rodolfo. Ya, Rodolfo. Comparte pantalla. Y quedaría una pendiente que es la de Rolando. Ya, Rolando, de ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Se ve ahí? Se ve. Ya. Dale Hi, nomás. Mister. Hi, everyone. Today I'm talking about investigating the capability of deformation rate analysis method in stress estimation, a case study of water conveyance tunnel of Gotthard Dam. Introduction. Taking into account numerous methods applied in designing the underground rock structure and stability analysis of well in oil industry, determining the in situ stress magnitude significant. For years, researchers have used different methods to measure in situ stress in rock mass, but the most common method, hydraulic fracturing used in the field, has found to be expensive and time-consuming. Consequently, researchers have attracted this day towards method considering them simple, cheap, and fast. Based on experience and limitation of other core-based method, DRA method has been applied at present research. The main objective of the current research is to investigate the DRA capability once the magnitude of initial in situ stress is in different parts of the stress-strain curve. For that matter, first, a retrieval of stress memory was studied through the uniaxial composite test on tuff and sandstone rock samples. Then, the proposed method has applied to predict that the in situ stress magnitude of water conveyance tunnel of Gotthard Dam, which is located in the southern Iran. DRA method. The term stress memory refers to the stress magnitude of which a rock constantly goes through. Discovery of the stress memory in solid material is attributed to Kaiser in 1953. The DRA method, which is based on the stress memory, applies the inelastic strain behavior in a specimen under the uniaxial compression. Biescusa in 2002 showed that by using the obtaining subcore sample, the in situ stress could be estimated by DRA method. For that, it makes use the behavior of inelastic strain of sample under uniaxial compression. In other words, the maximum stress can be obtained when the loading stress in the loading exceeds the previous applied one. DRA method theoretically has been explained in the shale by Yamamoto in 2009. The test consists of loading of stress level and then repeating the cycle, loading and unloading. Figure 1 shows the fundamental concept of DRA and the stress difference between two curves with same amount of stress in axial loading. The method considers the inelastic strain between successive load cycles under the composite uniaxial test. The maximum previous strain can be detected by calculating the stress difference between the two successive loading cycles. If result is elastic, the difference will be zero. Although the conventional DRA method used to measure the axial strains during each cycle. Testing procedure.
To accomplish the research objectives, two types of rocks were selected in the course of currently study. The DRA test was conducted on core samples prepared from blocks of tuff and soft sandstone as ductile and tough as brittle from shallow quarry. In fact, the proposed samples had little stress history that their shallow depth. The samples with 54 millimeters diameter and the ratio of 2 to 1 length diameter were prepared for all experiments that were conducted by compression loading machine made by Instron Company. Before carrying out DRA test, laboratory test based on ASTM standards and ESRM methods were conducted with the aim to verify the main physical and mechanical parameters of rocks which are presented in Table 1. This is Table 1. Figure 2 shows the axial stress versus the axial strain curve of the two types of rocks. This is the tuff rock, and this is the sandstone. There are three regions: crack closure region 0 to A, elastic region A to B, and plastic region B to C. The regions as the actual question of research. In curves, the point A, B, and C are the onset of elastic regions, yield point, and peak uniaxial compressive strength. For each region, there are samples of each rock type were tested. Were again loaded and unloaded for 4 times. The maximum stress level of the secondary loading was a little bit bigger than the first step. Table 2 shows the stress value in DRA test. In situ stress estimation case study. The Godman hydroelectric power plant project is located some 380 kilometers from Cannon River and at the distance of 10 kilometers from the city of Godman in Houston province. The dam is a rock filed with about 180 meters height of the clay from its foundation. The 760 meters long crest and about 4.5 billion cubic meters total volume of the reservoir. The geology of region consists in 2 different information. Bakhtiari, this is Bakhtiari, which is situated at upper level, and Akdiari, this is Akdiari, and Akdiari, which is late beneath. The bedrock in the Akdiari formation has included bedding and siltstone and moonstone, with the interbedding of thick sandstone layer. In both abdomens, Akdiari formation is covered with conglomerate of Bakhtiari formation. We regard to case study. For the sake of comparison between the DRA and hydraulic fracturing method, it was attempted to choose from the all samples for the DRA test were prepared through procedure explained in the test procedure section. The samples were 23-24 millimeters in diameter and with the height to diameter ratio of 2. This is the samples which use the average of porosity percent uniaxial compressive strain and modulus elasticity are 4%, 32
MPa and 4.7 GPa, respectively. In the DIR-A test, each sample went through 5 loading-unloading cycles. The maximum applied stress was 17 MPa with a constant deformation rate of 0.1 millimeters per minute. There is no pause between cycles. Hence, for each cycle, the axial strength and stress was recorded. Conclusion. The current study attempted to review the capability of DIR-A method in predicting the stress memory. Further, cylindrical core samples were prepared where each sample could be stressed at different levels. 1. In the value of initial stress in the 3 parts of a strain graph, the incident stress can be estimated by the DIR-A method. The second region, linear elastic, has the lowest possible error compared to 2 hours region, plastic and crack closure. 2. The DIR-A method is usable for both brittle and ductile rocks. And 4. There is an 3. Sorry. This is good agreement between the result of stain from both of methods. The DIR-A method can be used in the estimation of in situ stress of the rock in many sheets that it simplicity, speed, and low cost. And this is my presentation. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Bien. Consulta, Rodolfo. Dígame. Ellos usaron el método de RA, ¿ya? ¿Sí? ¿Y para obtener qué? Para obtener la memoria de estrés o los esfuerzos in situ de la roca. Ya, esa es la respuesta, ya. Que eso en tu presentación no me había quedado claro. Ya, el esfuerzo in situ de la roca. Ya, una vez que Eso. lo obtuvieron, ¿qué ganaban? ¿Qué ganaban con ello? Para saber en cuánto se deformaba con los ciclos que le iban dando con el método de Sí, ERA. sí, perfecto, entonces eso me quedó claro. Pero ya, yo obtengo el esfuerzo in situ y ¿qué gano con ello? Eso es como la pregunta importante, ya, lo obtuvieron, ya. Claro. Tengo que... La resistencia máxima al final con la que pueden trabajar. Porque va a ser, al final, fue un caso de estudio en una represa. Sí, me quedó claro esa parte. Pero la pregunta voy un poquito más allá. Ya obtuve en un sector, ya sé que el sigma 1 va de esta forma, el sigma 2 de esta forma, ¿y qué gano con ello? Claro. La carga máxima que le puedo dar. Pero estás haciendo una represa, ¿po? ¿Cuál es tu objetivo con la represa con el DRA? Está bien la presentación, yo me estoy saliendo un poquito más allá de las preguntas para que puedas ver la aplicación de esto. Claro, sí, no, sí entiendo, pero no entiendo un poco la pregunta. Mira, tú obtuviste con tu DRA, obtuviste el esfuerzo in situ. Claro. Perfecto, en ciertas posiciones. Ya, lo tengo. Ahora, ya tengo el esfuerzo in situ. Ahora, tú como minero, ¿qué ganas con saber esos esfuerzos in situ? La dirección en la que voy a trabajar, por ejemplo. Correcto. No, esa es la respuesta. Ya, Sí. sobre todo en las represas que tú tienes que hacer túneles que son de aducción y de botar excesos de agua, Claro. tenés que saber cómo vaya a orientar el túnel. Esa es la respuesta. Cómo orientar más... tu estructura minera que vas a hacer en un cierto lugar. Claro, la dirección que le afecte menos. Sí, la dirección que afecte menos. Domi, un 6-6 para el señor Ya. Rodolfo. ¿Ya? Entonces, estamos muchachos. Ya el laboratorio todavía no ha concluido. Ya falta la última parte que va a ser una prueba. Ya esa prueba va a ser en forma individual y se la vamos a entregar para que ustedes
van a tener 2 o 3 días para que la resuelvan. ¿Ya? Yo creo que se las vamos a entregar, no sé si el 31, y la idea es que la entreguen el día 4 de enero. ¿Ya? Profe, Ahora, el informe que van a tener que hacer, Dominique le va a entregar los datos, que va a ser el último informe, ¿ya? Y ustedes la deberían entregar el día 24. En realidad la pueden entregar hasta el 31, no hay ningún problema. ¿Le dejo Tenemos- el 31, profe? Sí, dejémoslo al 31. Ya. O sea, en 20 días más. Mire que somos, que es buena la ayudante. Generosa. ¿Alguien tenía una duda, parece, profe? profe, ¿y yo cuándo expongo? Rolando, Ujú. la semana que volvamos, po, en algún día de la semana, en alguna hora de la semana. Y el lunes donde íbamos a recuperar esta que hicimos ahora, ¿no puede usted? O sea, este lunes, Ujú. ¿tenéis tiempo, Domi? El lunes sí. Ya, entonces dejamos el lunes tu presentación, Rolando. Listo. Ya. ¿Ya? ¿A las 11 podría ser? ¿A la hora que El lunes habíamos a las fijado? 11. Sí, ¿Ya? ¿Puedes armar tu link, Domi, Sí, en obvio. Zoom? Ya, y Ya. me invitáis a mí y a Rolando. Ya, Así, perfecto. así me queda guardado. Ya, Ujú. muchachos. Lamentable, algunos ni siquiera las caras le conocí. Ya. Pero no ha terminado todavía, así que todavía tenemos. Vamos a cruzar los dedos para que nos dejen entrar al laboratorio. Difícil está. O sea, los dejen, yo voy. Mm. No sé qué más comentarles. Ahora ustedes comenten. Al revés. Nada, profe, que igual es difícil hacerlo en laboratorio en estas circunstancias, Sí. pero se aprende. Igual se puede, pero cuesta un poco más. Sí, porque generalmente el laboratorio es manual. Tú tocas las cosas, tú haces las cosas, tú pegas el string gauge, tú colocas la probeta y ves cómo se rompe. Tú tienes los sentidos, acá son solamente voz y visión. En el otro tú tienes el tacto y y te entra La experiencia. la experiencia. De hecho, hasta olores, porque cuando tú estás puliendo, también ese dromo que se usa, también despide un cierto olor, la probeta que se está habiendo fricción, el corte, son muchas cosas que realmente es lamentable que no lo puedan ver, ¿ya? O sea, verlo, lo pueden ver, pero no lo puedan hacer, ¿ya? Ahora, el laboratorio está abierto, en el sentido de que yo permanentemente estoy trabajando allá, y para adelante, cuando quieran ir, bienvenido, y si a alguno le interesa seguir en la línea de la geomecánica, bueno, ahí lo recibiré. profe, una pregunta. Dime. ¿Cómo lo hace para obtener probetas para los laboratorios presenciales? Lo que pasa es que Lo que pasa es que siempre me están llegando trabajos en forma permanente de diferentes empresas. Entonces, como me llegan trabajos, me sobran las probetas. Ah, ya. Lo que pasa es que el laboratorio, parte de su financiamiento está con trabajos directos con empresas, llámese Teniente o cualquier otra. De hecho, ahora, el día de ayer, me llegaron unas probetas de Brasil para hacer ensayos de PLT, lo mismo que hicieron ustedes. No. Ni siquiera probé, eran muestras de mano, ya de una mina de Brasil. Yo creo que era de aluminio porque estaba todo estratificado. Eso.
Miren qué interesante, en este curso tienen 2F, 2R y una M. Fernando Francisca, Rolando Rodolfo. Y 2 Migueles. Muchachos, ¿algún otro comentario? Profe, en el- Fernando, dime. Profe, dentro de los ensayos que vimos, de toda la experiencia, ¿cuál es el que más se le solicita dentro del mundo minero? Se solicitan todos, pero el que sí o sí es el UCS, es lo que acabamos de ver hoy día de hoy. ¿Ya? Todo apunta al UCS. El UCS, el ensayo destructivo, inclusive ese ensayo se usa como dato cuando lo están calculando los molinos. Lo tienen como dato en eso. O sea, ya nos salimos de la mecánica de roca, ¿ya? Eso es lo que más se solicita. Ahora, lo que rinde más no es precisamente el UCS, ya el ensayo de RA. Con ese ensayo se paga un semestre al tiro. ¿Quién más me había preguntado algo? Que ahí se interrumpió. Yo, profe, Dime. quería preguntarle si en el laboratorio también se hacen como perforaciones, porque fueron como rocas perforadas. Claro, a veces me llegan todas las colpas y las colpas hay que partir de hacerle todo, po. O sea, a cada colpa se le saca su probeta, se perfora y efectivamente a veces llegan colpas y de las colpas tienes que hacer todo. Densidad, porosidad, absorción, velocidad de onda. Ah, miren, les voy a mostrar, voy a sacar un poquito el fondo de pantalla. Estoy ahora en mi casa, espera un segundo. Y en fondo virtual no vamos a dejar ninguno. Ya. Aquí. Me llegó esto, lo tengo acá. Es una probeta de 80, o sea, son varias, son 30 probetas de 83 milímetros. Ya son una brecha. Vienen preparadas y tengo que medir las velocidades de onda. Entonces, efectivamente, a veces ya te pueden llegar así, lista. Llegar y trabajar, ¿ya? O te pueden llegar como a nivel de colpas. O a veces te pueden llegar bolsitas para hacer pignometría, ¿ya?